Buenas tardes a todos, otra vez en ADN Emocional, con Delia, Cristina. Hola, Hola, Cristina. hola Daniel. Y tengo un nuevo operador. Hola, señor operador. Sí, Marcos, pero es cierto que no tiene micrófono, por eso. Escucho eco. ¿Puede ser? Se escucha con mucho eco. Bueno, gracias Marcos por estar acá también. Y Karina que está atrás con unos mates. Bueno, a mí me gustaría empezar así. Bendigo a mis enemigos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que me ayudan a evolucionar. Eso tiene que ver con que cada vez que veas un obstáculo, es la posibilidad de darte cuenta que podés avanzar en tu vida. Si no existiría el mal, el bien no evolucionaría. ¿Tá? O sea que la única forma de que evolucionemos es a través de no un obstáculo, sino una posibilidad que nos da algún conflicto, algún síntoma, alguna característica que nosotros lo tomemos como un bloqueo. Entonces desde ahí nace una nueva forma de interpretar o de percibir para poder salir adelante en todos los aspectos de la vida. Bueno, creo en la unión, por eso estamos haciendo este programa. Y bueno, vamos a hablar del autismo. Delia, ¿querés decir qué es el autismo? Dale. Autismo o TEA. El autismo o los trastornos de aspecto autista en su globalidad son una conducta de separación de la realidad que consiste en un repliego del enfermo sobre sí mismo, vuelto totalmente hacia su mundo interior. Entre otros síntomas se puede observar mutismo, retraimiento afectivo, rechazo a los alimentos, ausencia del yo en las frases y dificultad para mirar a alguien a los ojos. Este trastorno incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado de desarrollo no especificado. No se conocen las causas del trastorno del espectro autista. Las investigaciones sugieren que tanto los genes como los factores ambientales juegan un rol importante. Actualmente no existe un tratamiento estándar para el TEA. Hay muchas maneras de maximizar la capacidad del niño para crecer y aprender nuevas habilidades. Los tratamientos incluyen terapias de comportamiento y de comunicación, desarrollo de habilidades o medicamentos para controlar los síntomas. Bien. Nosotros acá en ADN Emocional no creemos en la enfermedad, entonces solo creemos que hay un síntoma que se inicia en algún punto, puede ser en este caso transgeneracional, que es donde nace el impacto, el shock emocional, que para que haya autismo o TEA o Asperger existen dos shocks juntos, que afecta la vía biliar y la laringe. Ahora, después voy a explicar todo lo que tiene que ver con lo transgeneracional y qué es transgeneracional y por qué existe la naturaleza nos pone lo que es transgeneracional, ¿sí? Pero mientras tanto podemos ir reconociendo qué son los síntomas, ¿no? que manifiestan según el grado que tengan de autismo los niños, cómo reconocerlos, ¿no? Ellos tienen, no pueden mirar muchos a los ojos, es como que miran y no miran. Después tienen distintas formas le cuesta conectarse corporalmente, abrazar. Tienen movimientos continuos. Continuos, sí, o en círculos o repetitivos, sí. Es una forma de sentirse protegidos, pero eso lo voy a hablar después, ¿no? Bueno, esa es una de las formas que después cuando nos encontremos con este psicólogo que vamos a llamar por teléfono, que es especialista en esto, que nos va a poder decir cómo reconocerlo. Pero bueno, todos esos síntomas hace que parecería que viviría en un mundo totalmente distinto al que vivimos nosotros. Es como que estuviera desconectado y no se pudiera conectar. Muchas madres dicen, perdí a mi hijo porque no está conectado. Lo miro y no me mira. No está. Es como que esté y no esté, ¿sí? Bueno, principalmente a las madres que sienten culpa, que saquen culpa, porque no es no tienen nada que ver ellos, sino es que vienen ellos a mejorar, limpiar o una información que tiene que ver con lo transgeneracional. Bueno, a ver, quiero...
Bueno, es una hipersensibilidad. Tienen hipersensibilidad porque ellos, es como, les voy a decir algo, no sé si a ustedes, para el que alguna vez haya consumido hongos como la ayahuasca, alguna planta alucinógena, planta, no droga, no drogarse, ¿no? Una planta alucinógena, eso te mantiene con una hipersensibilidad y conectado con la naturaleza y con todo. Está extremadamente conectado, por eso le molestan los ruidos, los sonidos, todo, porque es hipersensible. Pero es una forma neurológica de interpretar distinta la información. Entonces, si me transporto a esto, que cuando alguien está en esta con hongos, digo yo, con este tipo de plantas alucinógenas, que es lo que dijo el que hizo la película Avatar, ¿sí? Vio cómo se conectaba la naturaleza, ¿tá? O sea, es una extrema conexión con la naturaleza y con todos los sentidos, con los 5 sentidos. Entonces agudizan más su inteligencia, pero no logran la empatía con el otro, ¿tá? Porque están como desconectados. Por eso su mirada es hacia arriba y no pueden mirar los ojos. O sea, podríamos decir que están conectados con el universo, pero no con el otro. Pero no con el otro, porque tiene ausencia de yo también. En todos los, cuando hablan tampoco pueden decir yo, ¿sí? Bueno, si bien hay, como dijimos, distintos grados de autismo, esa es una de las características que existen en eso. Esto se produce dentro de la bioneuroemoción, que sería como descubrir el ADN de un síntoma, ¿sí? Sería porque hubo una de las causas más probables son incesto familiar y violencia. También entra el abuso o asesinatos, ¿tá? Cuando hay asesinatos, lo que el niño viene a esta vida con un pensamiento, vendría a ser, o con un gran temor de que este mundo es sucio, porque en realidad viene cargado en la emoción transgeneracional con esa información. Nosotros en las células y en los genes transporta información que son pensamientos y emociones, y esas emociones y pensamientos tienen que ver con todo lo que hayan vivido antes mis ancestros. Esos ancestros, si han vivido en ese estado con esa emoción de sentir culpa, y vivirla en silencio, porque esto es un silencio transgeneracional de vivir algo sucio, ¿no? Que no era correcto a la conciencia de cada uno. Entonces, de ahí viene esta información para que este chico salga a reparar eso. Dije, acá basta, y así la naturaleza es como repara una información para que esto no siga sucediendo. Bueno, a ver. Vos decís que es trans. Siempre el autismo es transgeneracional. Ahora, se dice, digamos, entre las cosas que se pueden decir del autismo, de la información que dan los científicos y demás, que uno de los motivos podría ser un consumo, digamos, por una cuestión ambiental, ¿no? De mercurio. También decían que el mercurio podía dejarte en ese estado. O sea que también lo escuché eso, ¿eh? Pero yo no creo que nada nos pueda hacer mal si no está acompañado con una emoción, ¿tá? Por eso cuando hablan algo más simple, el cigarrillo, hay gente que muere de un cáncer de pulmón y no fumó nunca, y otros que fumaron 3 paquetes por día del más fuerte, nunca le afectó nada de los pulmones. Bueno, tiene que ver con lo emocional, ¿no? Claro, porque precisamente es un tema que en algún momento lo abordé mucho por desconocimiento y por algo familiar que estaba ocurriendo, y dicen, el cigarrillo trae muchas secuelas, digamos, mucho daño, digamos, no es una buena adicción, pero no trae cáncer. Bueno, por eso, pero te predispone a abrir las puertas a una, si vos tenés una emoción y encima estás predisponiéndote a que te haga daño, porque bien no hace, bueno, eso es lo que genera un aceleramiento del proceso que tengas que vivir, ¿sí? Entonces, para eso está la naturaleza. Sí. Es la naturaleza lo que hace es darnos la posibilidad de reparar algo a través de estas posibilidades que son síntomas, no enfermedades. Por eso lo que vos sacaste, que está buenísimo, tiene que ver con lo que dice la ciencia, ¿no? Que es como que es una enfermedad. No es una enfermedad.
Ellos tienen una capacidad increíble. Vos recién, antes de entrar, me decías, ¿no? Que me decías que entendías que eran... Claro, que en realidad, sí, que eran chicos extremadamente inteligentes y que eran excelentes en las materias duras, ¿no? En matemáticas, en física, en química. Exacto, exacto. Y una de las cosas que vos hablabas de la conexión, por lo que la poca información que tengo, digamos, vengo a aprender, más a escuchar y aprender un poco sobre el tema, porque, digamos, como que de estas cosas antes no se hablaban. O no se conocía, claro. No se conocía. Es más, la ciencia todavía sigue sin conocer alguna de estas partes, ¿no? Por eso yo lo que te quería decir es, vuelvo a repetir que todos tenemos un origen, está en el ADN, el origen de esa información que es la que en realidad nos salva la vida, porque esa información se mantiene en el ADN para poder preservar la vida, no para atacarnos, ¿sí? Conocer el miedo, ¿sí? Inconscientemente ya tenemos esa información, por eso sabemos qué es bueno, qué es malo, ¿sí? O cómo reconocer el peligro, ¿sí? Lo mismo los animales, ¿no? Entonces, si recordamos que nosotros arrastramos un impacto emocional hasta 3 o 4 generaciones para atrás, que es muy probable que salta el síntoma, que es la reparación, porque el árbol está contaminado. Entonces, si se sigue esto sin reparar, va a ir de una forma más extrema, ¿sí? Esto lo hablo también en todos los programas, que digo, si nos seguimos resistiendo, esto persiste, ¿sí? Va a seguir persistiendo a través de la resistencia. Bueno, para eso estamos, para limpiar, sanar, para los que viven después, para nuestros hijos, ¿sí? Por eso. Claro, porque yo hacía como una reflexión. Digamos, en mi época, el autismo no conocíamos ni siquiera la palabra. Sí. Seguramente o a lo mejor hemos padecido de eso, o hemos tenido compañeritos de colegio que han sido autistas, y por ahí se los clasificaba o calificaba de una forma que no era la correcta, digamos. Igual antes en la escuela no les daban un lugar. No, además de no darles un lugar, pero yo soy un poquito más grande que ustedes, y es como que yo no desconocía la palabra autismo. Empecé a conocerla a través, primero de los medios, y después a través tengo una nieta que tiene un compañerito desde que empezaron su jardín, que recién cumplito los 3 años, que tiene un compañerito autista. Y el chiquito se fue desarrollando con ellos, naturalmente y normalmente. Sí, tenía esas cuestiones digamos, por ejemplo, de aletear con los brazos. Aletear. Bueno, ahora, son movimientos, esos movimientos que hacen continuos, ¿no? Exacto, eso es lo que me está... O corren, o bueno, cada uno lo manifiesta así. Nosotros somos producto de las experiencias anteriores, ¿tá? O sea que todo esto que sucede es por una experiencia anterior. A ver, ¿cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos reparar esto, sería? ¿O podemos hablar algo más que les interese? No, ¿cómo aprender sobre esto para que los que escuchan y los que tienen digamos, algún niño en su casa, digamos, no solamente puedan reconocerlo, sino que puedan ayudarlo con la estimulación, a través del afecto, porque tengo entendido que el bebé, cuando nace un bebé, uno de los síntomas es que no mira a su mamá a los ojos. Sí, según el grado. Claro, y su mamá se siente muy mal de pensar de que su hijo, porque naturalmente vos tenés un bebé en los brazos y el bebé lo que busca es la mirada, ¿no? Sí, como desconectado. Exactamente. Bueno, y bueno, las mamás, cualquier mamá, yo soy mamá, hubiera entrado en pánico si mi hijo no me respondía, porque es como que te habla del afecto que él también tiene hacia vos, no solamente lo que vos le estás brindando a él, de la conexión que hay entre ambos. Claro. Bueno, por eso es importante la tolerancia, ¿tá? Y para que haya un sistema
o una educación inclusiva, tiene que haber una conciencia colectiva inclusiva, ¿no? Y qué es lo que le sucedió a Ian, porque este programa en realidad quería dedicárselo a Ian. Es un chico que está en La Plata, que fue expulsado, se dice, del aula, porque no todos los profesores, sino un profesor solo lo acaba de expulsar la semana pasada, porque por su condición, que él quiere que no está en condiciones para poder seguir estudiando. Escucha la noticia. Bueno, entonces, desde ese punto, nosotros le pedimos a Ian que no se rinda, que siga adelante, que intente, porque en realidad, por eso hablé de que los enemigos son la bendición, porque en realidad la tarea de él y su familia sería unirse a él para concientizar y para que otros no vivan la misma experiencia que tiene él. No rendirse. ¿Tá? Nosotros podemos elegir vivir como víctimas o como apoderar lo que nos va sucediendo, ¿sí? Para que no vuelva a suceder y para poder transmitir conciencia a los demás. Eso sería la conciencia de unión, ¿sí? Claro, decime, Forrest Gump. Sí. Forrest Gump, el autista. Claro. Bueno. Lo amo a Forrest Gump. Hay varias películas. Sí, la debo haber visto, que yo qué sé, 30 veces la película y no me canso de verla. Sí, muy buena. Yo vi una película hace mucho tiempo, era una mamá que intentaba comunicarse y ella decidió realizar los mismos movimientos que hacía el nene y lograron una conexión. Fue muy maravillosa esa película, recuerdo, la vi hace 1000 años y me acuerdo todavía de eso. Ellos viven, los padres, o sea, la emoción era una suciedad en secreto. Recuerden que es una emoción inconsciente, ¿tá? Que lleva él adentro, y entonces como ya cree que este mundo es sucio y perverso, por eso no se animan a conectarse, por eso el amor de la familia puede hacer que esto evolucione. Ahora les quiero contar algo más que tiene que ver con esto que yo hablaba de los hongos, que son el organismo nuestro en los intestinos produce hongos y bacterias, por la cual cuando recuerdo el tema de los hongos y esas plantas alucinógenas, es la única forma de que una persona se desconecte y viva en ese estado, es como si estuviera drogado. Entonces, ¿dónde el organismo produce ese hongo o esa bacteria para que él se desconecte? Es a través del intestino. Entonces, una de las formas también abran sus corazones y vean una posibilidad más, si se puede, de sacarle el gluten y la cafeína. El gluten representa a la madre y la cafeína al padre, entonces es inconsciente. Entonces cuando si tenemos que reparar, ellos van a no tener tolerancia a eso, y si tienen tolerancia es la que va a producir estos hongos alucinógenos, digo yo, o estas bacterias que provocan ese estado para que el chico se mantenga en aislamiento, ¿está? Si le cambiamos la medicación, él no va a poder producir esos hongos, el organismo va a mutar para tratar de generar de otra forma esos hongos, y es muy importante la alimentación. Quizás se pueda rescatar, ya hay muchos casos que hablan de ese tema, de poder modificar lo que produce el intestino. Eso quería llegar, sí. Porque o sea que solamente sin ingerir harinas y sin ingerir cafeína. Sí, y nada que tenga químicos también, ¿no? Porque eso ayuda también a que el intestino genere esas bacterias. Claro, eso es el intestino que genera esos hongos. Sí. ¿Y esos hongos producen qué? Producen lo mismo que yo hablé al principio, que si consumís ayahuasca o algún hongo alucinógeno, vos vas a estar en un estado parece drogado, pero si alguna vez alguien tiene una experiencia, yo lo viví con chamanes, de poder conectarme con la naturaleza. Por eso también pongo de ejemplo al que hizo la película de Avatar. El productor de la película estuvo en Perú internado con los chamanes, consumiendo ayahuasca, y ahí es donde pudo ver cómo se conectaba la naturaleza, ¿tá? La conexión de los árboles, las plantas, las personas, y bueno, eso es la hipersensibilidad y lograr una empatía extrema con la naturaleza, no con el yo, con la persona, ¿me entendés? Así que bueno, eso les quería decir, véanlo como una posibilidad,
Yo digo siempre, no me crean, pero sí saquen su verdad. Cuando vos dijiste de los hongos, Sí. creo que lo habíamos hablado el año pasado, Sí. tengo que confesarte que no te creí. Entonces lo fui a buscar al Google, a Internet, donde todos Sí. buscamos lo que no sabemos, y lo encontré. Ajá. Sí, y había médicos que lo aseveraban y había estudios científicos. No me dijiste nada, que desconfiaste. No. No me mandaron. No es que desconfié, pero bueno, me parecía raro, no lo Sí, entendía yo, ¿viste? claro. No, dentro Bueno, de pero fíjate que tampoco la medicina explica esto, porque yo hablo siempre a través de mi experiencia. Entonces, cuando me transportaba, ¿qué puede hacer para que un chico esté totalmente desconectado, como un estado de... como si fuera en otro planeta, digo yo en un momento, ¿no? Pero a su vez conectado, pero desde otro lugar y con una hipersensibilidad. Es extremo. Es extremo y es un sentir, no es para estar viviendo, consumiendo esas plantas, digo yo, ¿no? Pero como una experiencia, poder ver lo que quizá puede vivir alguna persona con este síntoma. Que Sí, tiene que pero ver con esto. Pero tiene que ver nada más solamente con no consumir determinados alimentos. Exactamente, O sea, para nada más. volver a la realidad, ¿no? Porque Solamente. Digamos que entonces tanto los veganos como los naturistas no están tan equivocados en cuanto al tipo de alimentos que se ingieren. Mira, no creo en nada al 100%, porque nosotros consumimos carne porque somos muy agresivos. Entonces, de alguna forma, cuando cambie la conciencia, recién nadie va a consumir carne porque no va a tener la necesidad. Distinto es cuando una persona incorpora una creencia de no comer carne por toda la contaminación que producen y todo, como quiera llamarlo. Y distinto a aquel que siente que no puede comer carne. ¿Sí? Porque pasa por de alguna manera un trauma, digo, psicológico, aquella persona que modifica sin sentir, ¿tá? Que modifica su alimentación sin sentir. O sea, que quiera comer carne, pero crea que no. Entonces está viviendo en incoherencia. Por eso hay muchos que no están bien, siendo veganos, vegetarianos, ¿no? ¿Sí? Sí, no, pero yo hablo desde lo consciente, porque uno cada vez escucha más. Vos hiciste referencia del día a los químicos que tienen los alimentos procesados, ¿sí? Y bueno, el tema del naturismo o de que podría ser, digamos, con ingesta de carne perfectamente, pero orgánicas, ¿no? Para, digamos, evitar toda esa parte química. Sí, igual estábamos hablando de la cafeína. Sí, y del gluten, ¿tá? Porque hay otras harinas que no tienen gluten. Sí, sí. Entonces, bueno, eso es lo que genera esas bacterias y esos hongos que provocan esas toxinas para que el cerebro los tome de esa forma, ¿no? Y abra nuevos surcos, digo yo, porque cuando tuve una experiencia con ayahuasca, decían, abre nuevos surcos mentales. ¿Cómo nuevos surcos? Decía yo, ¿qué es nuevos surcos mentales? Sería otra nueva forma de percibir a través de esa experiencia. Esto no es un incentivo para que todo el mundo haga, pero sí como una experiencia, porque es chamánica y es algo bueno, no estamos hablando de un consumo de drogas, ¿no? Quiere decir que el organismo puede producir cualquier tipo de droga que exista en el mundo. Para o sea, sanarnos. El intestino. Sí, porque en realidad lo provoca para mantenerse en ese estado. Entonces, inconscientemente vas a tratar de generar siempre, mantenerme en ese estado que me siento a salvo. ¿Sí? Porque no me puedo conectar con este mundo, porque la información es un mundo sucio y cruel. No puedo conectarme, me mantengo desconectado. Por eso es muy importante la tolerancia y el amor de los padres para aceptar lo que él quiera vivir y cómo él quiera vivir de la forma que él quiera. Entonces aceptarlo, pero sí invitarlo a conectarse en este mundo. Debe ser. ¿Sí? ¿Y cómo se hace, por ejemplo, nosotros, bueno, pensando en que, bueno, es una enfermedad que viene de otra generación, sin saber Sí. cuál fue el conflicto o cuál fue la situación, ¿cómo se hace para sanar esa parte?
No, la gran diferencia con esto que con otras enfermedades es solo la aceptación y amor como para que él pueda trascender en estos dos shocks que vivió, que tiene que ver con violencia siempre, y yo digo algo, o abuso sexual o incesto, que es lo que en realidad por lo menos un 90% de todos los casos que hablo, en el fondo hay incesto familiar, pero no, a veces es muy chocante, muy intimidatorio, pero no quiere decir que sean ellos, también es transgeneracional, ¿tá? Y como es un secreto y se vive en silencio, en algún momento sale a la luz. Y esta es una forma de salir a la luz y reparar un secreto, ¿sí? Algo que no podemos exteriorizar y que lo tenemos en el ADN. A mí sí me ocurre otra cosa, ¿no? Porque yo me imagino la gente que quizás lo está escuchando, ¿cómo sí puede ser que bueno, que estas situaciones, que son situaciones de vida, sí, ¿no?, se transmitan a través del ADN? ¿Cómo? Porque nosotros somos 100% información. Las células, 53 billones de células, se transmiten a tus hijos. Le has transmitido eso, más 23.000 genes, 20.000 genes, creo 24.000 genes, no me acuerdo cuántos genes son, que se transmiten. Y eso es toda información. O sea, y las células son la información, no es de papá y mamá nada más, es de la época de las cavernas, ¿no? Así que bueno, ahí viene toda la información. Por eso si nos transportamos a lo que es un hornero, un pajarito, nadie va al colegio para decirle cómo tiene que hacer la casita y todos las hacen alucinantes, ¿no? Sí. Y o sea que ya eso es en el ADN, en la información ya saben cómo hacerla, saben a qué temerle, cómo hacer su nido, y bueno, hay un montón de otra información que tiene que ver con esto de la naturaleza, ¿no? De cómo va preservando la vida a través de esta información que va transmitiendo genéticamente o celularmente. Bueno, ¿querés llamar por teléfono? Ahí mientras tanto tenemos un llamado para hacer. ¿A quién es, Delia, que vamos a llamar? Se llama Diego Marcarián. Él trabaja en la Universidad de Belgrano, en la parte del sector de ingresos de alumnos. Él es licenciado en psicología de la Universidad de Belgrano y además tiene una diplomatura en autismo que se dicta en conjunto con una universidad, es la Universidad de Burgos de España. Bueno, él es Diego Marcarián. Diego Marcarián. Bueno, trabaja hace 8 años en la Universidad de Belgrano. Podemos ir a un cortecito, y ahí vamos a recibir a alguien que nos viene a visitar. Vamos a ver.